Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a Formalmente Informal. Como siempre, un placer estar con ustedes y dentro de sus casas y sus familias. Darle un saludo a nuestra gente que nos ve en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico e Islas Vírgenes a través de TV Quisqueya. Así que gracias y también por la recepción, las personas que nos llaman, dicen que nos están viendo por esas partes. Y como siempre también por Megavisión Canal 2. Hoy tenemos a un amigo, pero para que ustedes vean, tengo amigo diputado. Tengo amigo diputado. Está con nosotros Tobías Crespo. Tobías, hermano, bienvenido. ¿Cuánto tiempo? Bien, gracias. Sí, bastante. Teníamos tiempo que no nos reuníamos. Yo creo que la última vez, bueno, fue antes de la pandemia, cuando yo todavía tenía el programa. Sí. Yo creo que está solamente la segunda entrevista contigo, la tercera, que debería haber sido más. Sí. Más o menos, sí. Sí, porque tú y yo nos llevamos bien. Mira, te preparé como 5 hojas de preguntas, mira. Solamente para un ti. examen. Un examen. Un careo. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, agradecido y afortunado de la invitación aquí a Formalmente Informar y saludando a todos los que te seguimos en este espacio. Tobías, cuando tú ves lo que es hoy PLD, ¿a ti te da tristeza o alivio? Bueno... son sentimientos encontrados, ¿verdad? Te digo encontrados porque en el PLD yo duré casi 34 años. Yo entré al PLD muy joven, a los 18 años. Salí en el 2020, sí. Hace 5 años, y dediqué gran parte de mi vida en ese partido donde no solamente yo, sino mi hermano Manuel, que entró a los 14 años. Vivimos toda una generación, los años 90. ¿Su vida ahí? Sí, gran parte de la juventud la dedicamos ahí, pero también otros hermanos nuestros, somos 10 hermanos, nos dicen los Crespos. Los Crespos, sí. Sí, porque somos varios hermanos, todos, la mayoría, principalmente, sobre todo los varones, en la actividad política y en definitiva, ahí aprendí mucho de política en la parte de teoría, práctica. Entré a un círculo de estudio, fui simpatizante primero, fui CTPista, hice mi carrera completa, teórica y práctica, para hacerme miembro, porque en el PLD, que era un partido de cuadros, ya no, a partir del 2001, precisamente en el congreso que llevó el nombre del profesor Juan Bosch. Después de su fallecimiento, el partido se masificó y cerró la escuela de formación política y dejó de ser un partido de cuadros. Pero hice cada escalón, por ejemplo, me hice miembro, conformé una dirección de base, hice una dirección media, fui dirigente medio, secretario de anticorrespondencia, secretario de organización, presidente intermedio, llegué a ser vicesecretario de Asuntos Gremiales y Profesionales por 17 años, y también llegué a la dirección central. Solamente me faltó ser del comité político. ¿Nunca fuiste al comité político? No, fui hasta el comité central cuando salí. Ok, saliste de ahí. Ahora que tú estás en la Fuerza del Pueblo, cuando tú ves el PLD, ¿qué tú sientes? Bueno, una gran parte de mi vida dejada atrás, de aprendizaje. ¿Te da tristeza de ver el PLD? No. ¿Pero por qué tú te ríes? No, lo que pasa es que cuando tú dejas gran parte de tu vida en un partido, lo dijiste, y ves el resultado de lo que finalmente terminó el partido, no fue lo que construimos. Pero te da pena entonces. No voy a expresar la definición de lo que conceptualmente uno entiende, pero por ejemplo nosotros duramos 23 años para llegar al poder. Llegamos al poder, estuvimos 20 años en el poder. El país es otra cosa después que el PLD estuvo al poder. Es decir, si tú echas la página para la izquierda del 96 hacia acá, sí, el país cambió completamente, producto de esos gobiernos. Y entonces nosotros formamos un proyecto, y uno está en la política, te puedo decir, porque yo tengo mi vida familiar, mi vida personal, mi vida académica, también fui académico y empresarial, paralelo a la vida política, y seguimos formándonos y capacitándonos y enseñando también. Pero te puedo decir que tú entras a la política por una causa. El político que no está por una causa no tiene sentido que esté en política. Te voy a cambiar la pregunta. Entonces, ¿qué tiene la fuerza del pueblo que perdió el PLD? Bueno, en el PLD nosotros vimos muchas cosas que ya se habían perdido, pero en la fuerza del pueblo empezamos desde cero, un proyecto, como diríamos nosotros,
apuntando a una causa, una visión de lo que generalmente nos inspiró en el PLD y es como volver a renacer de nuevo, preparando un proyecto. Lo que era el PLD antes, la esencia del PLD. Claro, la mística, la esencia, la disciplina. Ahora en la fuerza del pueblo. Bueno, ese es el mensaje que tú le estás mandando. No te voy a decir que está igual, porque ¿qué pasa? Las sociedades cambian. Es un proceso también. Y el partido debe adaptarse a la sociedad. Sí. La sociedad al cual yo entré en los 90 no es la sociedad de ahora del 2025 ni del 2020. Es decir, estamos hablando que 30 y pico de años después, en definitiva, los anhelos, las expectativas, las aspiraciones del pueblo son otras, porque los pueblos van reformulando sus aspiraciones y sobre todo si van avanzando y desarrollándose, y entonces la política tiene que adecuarse obligatoriamente. Tú no puedes ser un político del siglo XX o del siglo XIX, tu mente tiene que estar apuntando a un político del siglo XXI y cuidado, si un poco más allá. Mira, por aquí han pasado varios entrevistados, tuvo por aquí el doctor Julio Jacín, y los otros también. Hay como una tendencia, y lo que se dice en la calle es como que Leonel Fernández tiene el carril de adentro para ser presidente. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, va a decir que no. Esa no fue dentro de la pregunta que son, píchamela fácil. Sí, no. ¿Tiene Leonel Fernández el carril de adentro? Bueno, yo entiendo que sí, pero uno no puede confiarse. ¿Le dan los números a la fecha? Claro que sí, pero no solamente eso. Mira, lo importante en los números, mi amigo Pastrana, es el tema de la tendencia. Sí, las encuestas, más que la fotografía del momento, que te puede indicar dónde está la fuerza del pueblo, dónde está el PRM, que ha bajado mucho, ha bajado un 31% de aceptación. ¿En cuál encuesta ha bajado? Bueno, precisamente hay una de las encuestas que ellos usaban mucho, que hoy le da un 31%. Eso significa bajar casi 20 puntos. Sí, yo tengo una aquí, si tú quieres la podemos ver rápidamente, que es de ACD, ¿verdad? Dice que Leonel Fernández, que está arriba Collado con 33 y Leonel Fernández con 17.5. ¿Y por qué te ríes? Sigo. Dice que en términos de intención de voto, Collado encabeza nuevamente con 28.4 y Leonel Fernández 21.8 con intención de voto. Esas son tus encuestas. Y que Omar Fernández se posiciona en tercer lugar con 13.4. Ahí por lo menos le ponen por debajo del papá, porque hay otras que ponen a Omar por encima del papá. Dime. Bueno, eso no es lo que yo veo. Respeto esa encuesta, ¿verdad? Porque pertenece a un gran amigo. Yo te voy a decir sobre eso, que Hipólito Mejía, precisamente del PRM, dice que las encuestas responden a quien la pague. Y por lo que yo veo que tú has mencionado ahí, pues aparenta que esa encuesta fue servida para David Collado por los resultados. Además tiene un componente, esa encuesta, por lo que he visto. ¿A qué se la mandó pagar a Collado? No. Yo te dije que Hipólito Mejía dice que la encuesta son de quien la paga y pone a quien la paga a encabezarla. Eso lo dijo taxativamente y eso está en los videos. Yo recuerdo. Pero también en lo que veo posiblemente de lo que he escuchado de esa encuesta es que aparentemente también quien la pagó quiere, viendo los números que te voy a decir que tiene la fuerza del pueblo, quiere poner a pelear al PLD y a la fuerza del pueblo para dividir la oposición. ¿Por qué? Porque en definitiva las encuestas lo que dan es otra cosa. En el caso de el proyecto de David Collado, que no me gusta meterme en proyectos de otros partidos más que hablar de la fuerza del pueblo, creo que debe enfocarse más que en poner a pelear a la oposición en ganarle a Carolina y a Hipólito Mejía, en ganar hacia adentro. ¿Tú entiendes que es con encuestas no se ganan elecciones? Las elecciones se ganan con votos. Las elecciones se ganan con estructura. Las elecciones se ganan con trabajo. ¿Tú estás diciendo que Carolina tiene mejor estructura que Collado? No soy PRMólogo. Pero tú la insinuaste, tú estás insinuando cerrado. No soy PRMólogo. Lo que te digo es que a veces, es que esto nos ha enseñado, mira, en 38 años que uno tiene en política, yo no soy policía ni militar, pero ya uno aprende a leer al revés, a leer entre líneas. Y el que ve tu rostro te lee a ti también. ¿Y qué tú ves mi rostro? Eso mismo que estamos hablando.
Que yo no soy yéndome al fuerzólogo, a lo que yo soy. ¿Cuáles son los números que nosotros manejamos fuera de esa encuesta? Que la Fuerza del Pueblo está por encima del PRM, mucho más del PLD, porque el PLD terminó en un 10%. ¿Por cuánto? Tenemos un 34, 36%. Y Leonel Fernández ya ronda 38% de simpatía. ¿Qué significa eso? Que ¿de partido a partido? Porque todavía no hay no, porque mira, no es tiempo para hablar de candidatura. No. Pero la gente siempre habla de candidatura porque claro. este país es muy fanático de la pelótica. ¿Qué significa eso? De la pelótica. Okay. Que cuando no está en pelota, está en política. Y cuando no está en política, está en pelota. Ya. Pero a veces está en las dos cosas. Está en pelota. Y ahora en octubre. Está en pelota y en política. Que se llama pelotica. Pelótica. La pelota y la política. Entonces, en ese sentido, en sus números de ustedes, en las encuestas que ustedes tienen, estamos muy bien posicionados. No, porque mira, aquí no solamente los partidos mandan a hacer encuestas, eso es normal. Las embajadas mandan a hacer encuestas, los empresarios mandan a hacer encuestas, la misma Iglesia Católica como poder fáctico, la prensa manda a hacer encuestas, cualquier ciudadano puede mandar a hacer encuestas, y muchos candidatos que tienen aspiraciones a alcaldía, senaduría. Y las encuestas no son descartables. La encuesta es un método científico, estadístico, que bien manejado, bien dirigido, te sirve de insumo de trabajo para tú definir estrategias. Crespo, tú sabes que a veces quieren poner a pelear al papá y al hijo. Sí. Porque dicen, hay algunas encuestas que dicen que Omar está por encima del papá. ¿Está claro en la Fuerza del Pueblo de que Leonel va a ser candidato o todavía eso no está definido? No, la Fuerza del Pueblo no ha definido todavía candidatura. Eso se definirá en el año 2027. Okay. Ahora, lo que se define en el 27 se proyecta desde muy temprano. Dicen en el campo que cuando el domingo va a llover, desde el sábado uno se va dando cuenta que va a llover. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la Fuerza del Pueblo, ahora mismo, hasta prueba en contrario, es mi opinión particular, Leonel Fernández es el activo político y estratégicamente, electoralmente más importante que tiene no solamente la Fuerza del Pueblo, sino el país. El país. El liderazgo de Leonel, el liderazgo para el 28, cualquier partido, incluidos los minoritarios, quisieran tener a un Leonel en la boleta ahora mismo, arrastrando votos, ¿verdad que sí? Sí, claro. Como un acuerdo. Y te puedo decir que en el caso de Leonel Fernández, que sale del PLD en el 2020, no teníamos partido, hacemos un congreso constitutivo, profesor Juan Bosch, que fue el primero, luego sacamos 5.69 en las elecciones del 20, en el 2024 sacamos un 30%. Quien te habla es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, representando a la segunda mayoría de la Cámara de Diputados. Y Omar Fernández, sacaron a los 3 jueces, que lo vamos a ver. Y Omar Fernández es lo propio en el Senado de la República. ¿Qué te dice? Que nosotros hemos logrado en tan poco tiempo, 4 o 5 años, convertir a la Fuerza del Pueblo en el principal partido de oposición, el segundo partido mayoritario del país, y con el trabajo que esperamos hacer, convertirlo no solamente en el partido de poder, sino en el principal partido político de la República Dominicana. Ese es el objetivo que está planteado en los próximos 2 años y pico. ¿Qué va a ser de diferente Leonel Fernández si gana la presidencia en el 2028? En el hipotético caso de que al final después no decidan llevarse a Omar también. Bien, mira, Leonel Fernández es un político experimentado, es un estadista probado, tiene gran conocimiento de los problemas de la República Dominicana, pero no solamente del país, sino de los problemas geopolíticos, es decir, tiene un gran conocimiento de los problemas internacionales de la geopolítica, tiene grandes relaciones también internacionales. Durante sus 3 periodos de gobierno dejó un legado en este país que nadie cuestiona. Y Leonel Fernández también ha logrado tener el respeto internacional. Sí. Leonel Fernández es valorado por todo. Y ha sido mediador en situaciones de otros países. Mediador, es decir, sería diferente. Su liderazgo está probado. Ahora, cuando un mandatario de la categoría de Leonel decide, en el caso de que sea electo en primero candidato y luego presidente de la República en el año 2028, los mandatarios con ese tipo de experiencia y de madurez hacen mejores gobiernos
y está demostrado que los gobiernos anteriores cometen menos errores. ¿Por qué? Porque recuerdan los errores pasados. Correcto. Para no repetirlo como cuáles. ¿Qué cosa tú crees que va a ser diferente? Tú no me has dicho nada todavía. Tú me estás mareando. No, dime qué cosa haría diferente, Leonel. Bueno, Leonel seguiría un plan de infraestructura. Leonel ha sido incluso uno de los mejores constructores. Dicen que por encima de Balaguer, si nos vemos, cogemos la llave y podemos recorrer el país a nivel de infraestructura. Yo sé que eso va a seguir con la masificación de metros, trenes, tranvías. Háblame de justicia. En la justicia, Leonel fue el que transformó todos los códigos que nosotros tenemos actualmente, todo el marco jurídico, no los jueces, porque el tema de los jueces vino en el año 94 por una crisis postelectoral y propuesto precisamente por Peña Gómez. El PLD ni siquiera tenía mayoría en ese momento para imponer a esos jueces. Entonces, sobre la base de una vuelta de nuevo a Leonel por un cuarto periodo, esa madurez le va a permitir a Leonel incluso trabajar uno de los temas que más le apasiona a Leonel, que es el tema de la educación, porque Leonel es un académico, un educador, cree firmemente en eso. Fue Leonel, transformar el modelo educativo que nosotros tenemos está correctamente. Ya nosotros no podemos tener un modelo educativo que esté pendiente de memorizaciones, de contenidos que no van a servir. Es decir, nosotros tenemos que transformar ese modelo a llevar al estudiante y a los maestros también, porque ese 4% que al final el tiempo le dio la razón a Leonel, que dijo que no era un tema de recursos, que era un tema de capacidad para enfocar en la inversión en la calidad de la educación. ¿Qué significa eso? Una mejor calidad de los maestros, una mejor calidad del sistema educativo, la parte metodológica, el uso de las tecnologías, la inteligencia artificial en los procesos de educación como medio, no como objetivo, pero también capacitar a maestros para estudiantes del siglo XXI, no del siglo XIX ni del siglo XX. Pero también Leonel fue el gran transformador del sistema de salud, construyendo los grandes centros regionales, los grandes hospitales traumatológicos y sin decir de lo que tiene que ver con los temas de seguridad ciudadana, que una de las principales preocupaciones de todos los dominicanos cuando los encuentra, todo el mundo le preocupa la seguridad ciudadana. Pero también Leonel trabajaría por y para los jóvenes. Mira, Leonel fue el que llevó las computadoras a las escuelas. Leonel dio miles de becas a través del Ministerio de la Juventud, que mi hermano fue ministro por 4 años, pero también Leonel a través de la MESI llevó miles de estudiantes fuera del país, en las mejores universidades del mundo a prepararse y a nivel local también. Pero Leonel fue que implementó para los jóvenes y más de 100,000 jóvenes se han graduado en el programa de inglés por inmersión. Inglés por inmersión, no te he hablado del ITLA todavía. Pero no me hablo del ITLA. El programa de inglés por inmersión fue elaborado y preparado por Leonel, gratuito, donde hay muchos estudiantes trabajando, jóvenes, estudiando, trabajando en call center y tal vez trabajando y estudiando fuera del país y aprendieron inglés en un programa de 11 meses donde se le daba todo. Pero en el caso del ITLA, Leonel fue el que construyó el parque, la inversión del parque cibernético, el Instituto Tecnológico de las Américas e inició los primeros institutos tecnológicos comunitarios, es decir, la juventud. Por eso a Leonel, los jóvenes no le dicen Leonel, ¿tú sabes cómo que le dicen? ¿Cómo dicen? El líder. Ya bendita Leonel. No, pero son los jóvenes. Cuando los jóvenes ven, dicen, vamos a ver el líder. Vamos ahora, quiero hablar con el experto en política, porque tú has estado en gobierno dirigiendo. Estos casos que se han dado de narcotráfico, estos últimos casos, que han afectado a este gobierno precisamente, porque todos pican ahí. ¿Qué está pasando? Ningún partido está exento de tener dentro de su fila gente que bregue con eso. Bueno, posiblemente ningún partido pudiera estar exento, pero que un partido de gobierno tenga tanta gente metida en eso llama a preocupación. ¿Qué lectura tú bueno, en este caso? Que el partido y el gobierno tiene que revisarse, pero revisarse muy a profundidad, porque ellos dijeron en la campaña, y el gobierno, porque hay una persona que fue funcionario y quien lo designó fue el presidente de la República. Pero en la campaña Paliza y del INE dijeron que ellos mandaron el listado
para depurar a los organismos de inteligencia, al DNI, a la Embajada Norteamericana, al Departamento de Estado de la Unión Europea, y en vez de poner el filtro, al parecer lo que pusieron fue un puente. Solamente tiene que hacer ese filtro el no, gobierno. Todos los partidos deberían protegerse. Y también la Cámara de Diputados y también el Senado. Todas las estructuras. ¿Lo han hecho donde tú estás? Bueno, lo que pasa es que las personas que llegan allá son postuladas por los partidos políticos. Ya. Entonces yo creo que al final y debería, pero el filtro no solamente deben ponerlo los políticos. Ahí te voy. Debe ponerlo la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría de la República es la que tiene los vínculos con los organismos internacionales, ¿verdad? Las agencias internacionales y con las embajadas, pero también lo debe poner la Junta Central Electoral, porque cuando la Junta recibe los postulados para candidatos, tiene que hacer la debida diligencia también de depuración. Entonces aquí el trabajo es responsabilidad del partido en primer lugar, segundo lugar la Junta que recibe los candidatos y la Procuraduría que debe, junto con los organismos de inteligencia, pues ha fallado. Tú trabajaste en Intran. No se llamaba Intran en ese momento, se llamaba la DGTT. La Dirección General de Tránsito. Lo que está pasando con Intran, lo que ha pasado últimamente, que inclusive veo esta semana que de nuevo vuelven la justicia a someter a este muchacho, a Hochi y nuestro amigo Hugo Vera. ¿Qué pasó ahí? Tú que manejaste esa parte también. Mira, desde el 2020, cuando entró este gobierno, yo tengo los turnos ahí en la Cámara de Diputados, porque el Congreso me designó a mí fiscalizador de la ley 6317. Yo había advertido un desvío total del gobierno y un fracaso en la aplicación de la ley 6317, una contrarreforma, pero también que llegaron al Intran a, más que aplicar la ley para resolver los problemas de la movilidad urbana, interurbana, el tránsito, el transporte de ayuda, para hacer negocios y malos negocios. Y había tomado turno sobre el tema del Plan Nacional de Motocicleta, que también fue una estafa. Había tomado turno sobre los corredores, que el propio Antonio Marte, que es aliado del gobierno y tiene corredores, ha reconocido que han fracasado. Es decir, lo que yo he dicho en todos los programas, Antonio Marte, pero también puse el dedo sobre la llaga, sobre el sistema inteligente de control de tráfico, y ahora lo estoy poniendo en la licitación que se ha hecho sobre la licencia de conducir, ¿verdad? Sí. Está vinculado a una empresa con pasaporte y la cédula. Pero, ¿qué pasa? Eso es grave. Lo que ocurrió en el Intran, nosotros lo habíamos vertido, todos mis turnos están ahí, todos los proyectos, incluso Parquéate Bien, que fue un proyecto también que yo dije que eso violaba la ley, que era un mal negocio, que se le llevaban los vehículos a la gente violando la propiedad privada y el libre tránsito. Sí. Y en definitiva, lo que yo había advertido finalmente está producido en un sometimiento. Yo había solicitado la interpelación incluso de Hugo Veras en su momento. Que no se hizo. Nunca se ha hecho. Todavía estamos esperando que el Congreso, que es mayoritario de este gobierno, lo haga. Sin embargo, no lo hizo el Congreso y lo hizo la Procuraduría. Ahora, ¿qué si te digo? Que no es posible que en 4 años el gobierno haya puesto 4 directores del Intran y lo haya tenido que destituir, no por hacer las cosas correctas ni cumplir la ley, sino por hacer las cosas incorrectas y violar la ley. Es difícil que en 4 años, tú cambiando a la gente precisamente por escándalos de corrupción, el país pueda avanzar. Por eso que nosotros tenemos un caos. Porque es un caos realmente la movilidad, el tránsito de transporte, y el caos viene producido por el propio gobierno, por el PRM. Al final no te referiste nada al asunto del dolo, No, porque yo estoy en el poder legislativo, es el poder judicial, y yo no puedo entrar a discutir un tema que ya está en justicia. Estoy de acuerdo contigo, pero desde el punto de vista funcional, a lo que tiene que dedicarse Intran, no lo está haciendo el trabajo. No, porque el Intran lo que está ahora mismo es haciendo bulto. Este es un gobierno, hermano, mire, de likes. ¿Haciendo qué? Bulto, circo. Sí. Este es un gobierno de likes, un gobierno de relatos, un gobierno de circo. Sí. Y en ese sentido, el que han puesto ahora ahí en el Intran, yo creo que se va a ganar el premio del Chavo del 8, ¿verdad? El premio humorístico, porque realmente lo que está es haciendo espectáculos
público, como dicen, pero el problema se va agravando. Yo creo que este tema es demasiado serio y demasiado preocupante para el país. Lo del tránsito. Lo del tránsito, para que nosotros estemos relajando un tema tan serio. Yo voy a votar por Leonel Fernández si él me garantiza que va a hacer algo contra los motoristas. Porque dentro de todo esto tú defiendes a los motoristas. Porque yo tengo... ¿Tú defiendes a los motoristas? Yo te voy a explicar. Más que en contra de los motoristas, ajá, es en favor del país. Me explico. Ahí va. Ahora va a hablar el político. No, el técnico jurídico. No, el político. No, el técnico jurídico. Mira, en la ley 6317 hay 4... Tú trabajaste en esa ley. Yo fui el autor. Y no se ha aplicado ninguna. Ninguna se ha aplicado. Ninguna tú trabajaste, se ha aplicado ninguna. Ninguna. Es real, pero para eso me pagan, para dar normas para las próximas generaciones. Pero no se ha aplicado ninguna. No la han aplicado correctamente, no han querido aplicarla. Pero en el caso específico de la motocicleta, es un fenómeno a tomar en cuenta de manera muy seria, muy responsable. ¿Por qué? Es un drama que afecta económica, socialmente al país, porque le está produciendo al país un 60, un 70% víctimas mortales de las casi 4.000 personas que mueren al año, más del 60% son usuarios de motocicleta. Es decir, ahí tú vas al Darío Contreras, tú vas al Hospital Juan Bosch, al Ney Arias Lora, y te vas a la emergencia y te vas a dar cuenta el drama y la tragedia, que hay que buscar clavos, tornillos, bandejas. Si quedan vivos. Algunos quedan cuadraplégicos, otros parapléjicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que este problema, más que ir en contra, es ir a regular un sector que de una forma u otra está afectando primero al país, nuestra imagen, la tranquilidad del pueblo dominicano, porque, por ejemplo, de ese 60 o 70% de esas familias que pierden a esas personas, que generalmente es un delivery, es un mototaxi, es un mensajero, o puede ser un conductor individual, pero posiblemente, creo que en el 90% de los casos, era el proveedor económico de su hogar. Y si pierde la vida, la persona, la esposa y los hijos quedan sin quien le lleve el pan. Pero también, si quedan parapléjicos, cuadraplégicos o en una silla de ruedas, es una carga, y la afectación emocional y psicológica es grave. Es decir, la gente no se da cuenta. ¿Tú sabes cuántas personas mueren todos los días aquí? Son 8 personas que mueren ahí en la vía pública como si fueran animales por accidentes de tránsito. No, de los motores debe ser el 60%, es decir, alrededor de 6 de ellos. Tú estás casi diciendo que a los motoristas hay que reeducarlos. Hay que educarlos, hay que regularizarlo, hay que aplicarle régimen sancionador. No, ahí es que tú y yo vamos a pelear, pero vamos por una pausa. Vamos a pelear tú y yo feo ahora. No ponemos los guantes porque somos amigos, al final tenemos que salir empate. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con reeducar a nadie. Mira, yo me quillo cada vez que yo veo personas inteligentes como tú que dicen que a los motoristas hay que reeducarlos. Regularlos. No, vamos primero a la educación. Sí. No hay que hacerlo. Tú agarras ese motorista aquí y tú me lo pones en Miami y no va a violar la ley. Aquí lo que falta es régimen de consecuencias. Y añoro mucho a Balaguer con los bacanazos, tú ves, y los culatazos. Los motoristas se han hasta pandillado. Y los gobiernos, todos los gobiernos han permitido eso, Crespo. ¿Por qué los gobiernos le tienen, pero respóndeme eso, no me dé de vuelta, no? ¿Por qué los gobiernos le tienen miedo a meterle mano a los motoristas? Que tú lo ves que se meten, la acera es su vía de tránsito, se meten en rojo, andan apandillados. Si tú le topas a uno, entonces te caen todito arriba. ¿Por qué los gobiernos le tienen miedo? Mira, convénceme. Se ha dicho que hay un costo político de abordar el tema de los motoristas. Y es cierto. Y yo creo que si hay un costo político, la rentabilidad política de ser valiente y tomar la decisión es mayor que el costo político que siempre se chantajea, ¿verdad?, a los diferentes gobiernos. Yo creo, y este problema es muy complejo, lo vengo analizando 20 años, porque yo entré en el 2004 a tránsito terrestre, ya estamos en el 2025, 21 años en el sector, que no es mi área de competencia profesional, pero tuve la dicha, exacto, de estar ahí. Y ahí nos vimos también, aparte de cuando trabajaba en una de las principales empresas de telecomunicación, nos conocimos ahí.
Pero te puedo decir que el problema es tan complejo que se resuelve de manera simple. Yo como ingeniero, no como abogado. ¿Cómo tú resuelves? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué significa eso? Que hay que educar, hermano, mire, hay que educar, hay que concientizar, porque ese sector es de muy bajo nivel educativo, es de muy bajo nivel económico, y la educación para la prevención salvan vidas. Mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en clavos, en tornillos, en sanciones, en cárceles, en la parte represiva. Si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Ahora, te educo, te concientizo, te capacito, te regulo, porque hay que regularlo. Y si te me sale de la raya, te aplico el garrote. Por eso te digo que el régimen sancionador, que es parte del garrote, es la parte de completar el ciclo de regular, no solamente a los motoristas, a los guagüeros, a los taxis, a los camioneros, a los peatones, a los pasajeros, a todo el mundo. Es el régimen sancionador. Mira, el régimen sancionador es la única forma en la cual después de la educación, ¿verdad? Venida a la educación, un ciudadano cambia de conducta. Mientras el ciudadano no entienda que le duele en el bolsillo o que va preso. Es que hasta eso se relaja. No, pero te estoy hablando que cuando las sociedades, ¿por qué ese motorista cumple allá, como tú dijiste, que tú lo pones en Nueva York? Porque hay un régimen sancionador. Entonces, ahí se cumple la ley. Entonces, pero tú estás sacando el mismo motorista dominicano. Perdón, el dominicano, que tú dices que hay que reeducar. Pero como quiera hay que educarlo. Pero tú lo llevas a ese otro país y lo sueltas ahí y no hay que educarlo. Tú me vas a decir a mí que el motorista... Porque lo hace por el temor a la sanción, no por la convicción, no por la convicción de la concientización. No, es porque lo... Oye, no. Porque si te voy a decir dónde se tumba todo eso. Mira, tú me vas a decir a mí que el motorista no sabe que andar por la acera es ilegal. Tú me vas a decir a mí que el motorista sabe que es ilegal irse en rojo. Tú sabes que el motorista a calibrar sabe que es ilegal. ¿Lo sabe? Sí, pero hay que recordárselo y aplicarle el garrote, las dos cosas. Pero no gastar dinero en educación. Yo tengo la fórmula. No te voy a convencer. Yo soy académico, educador de una familia educador y creo en eso. Mira, espérese, no es así. Mire, los países europeos, los países europeos a mí me gusta Estados Unidos. y Estados Unidos también, llevan la educación vial del nivel inicial, de 0 a 5 años, del nivel primario y el nivel secundario. Y en la escuela, durante todo un periodo educativo, dan la educación vial. Que antes se daba. Sí, entonces, eso te va a permitir que tú tengas nuevos peatones, nuevos pasajeros y nuevos conductores. Cuando tú tengas eso, entonces luego le aplicas el régimen sancionador, porque no habrá excusa si te eduqué en un sistema educativo de 12. Que viene, bueno, hay que esperar un año, una generación o una generación y media. A mí me gusta. ¿Cuántos motores ilegales hay aquí en el país? Esos datos no los manejo con miles, cientos de miles. Sí, muchos Hay que hacer como hace en Estados Unidos. Porque hay un grupo que viene, no son ilegales, vienen por pedazos, por piezas, lo arman y no tienen chasis ni número de identidad. Y están en la calle y son los que más usan para la delincuencia. Ilegalísimo. Y para carrera también. Y para de todo, para sicariatos, para atracar, para todo. Yo cojo todo, todo motor que ande en la calle, que ande ilegal, quitárselo. Y hace como hace Estados Unidos, lo pone en fila, le pasa un gredar por arriba, yo le mato y lo tritura. Eso es lo que hay que hacer con los motores. Si tú aplicas, si tú aplicas eso, lo primero de 20 que la gente vea que lo están haciendo, se van a poner en línea y no van a subir. Si yo fuera a poner los DGC o Intran, y yo estuviera ahí y veo, ven acá, está por la acera, ven acá, mi por favor. Y digan, señor, ¿tú sabes que eso está ilegal? Sí, pues voy a empezar mi motor. Tritúremelo ahí de un pronto. Le trituro el motor. Porque hay que darle por ahí, como tú dices. Esa gente no entiende eso, hermano. Lo que pasa es que esos pensamientos no es de una sociedad que aspire a un Estado de derecho, ¿verdad? A un Estado democrático, social y de derecho. Hay muchos derechos que hay que garantizar.
No, pero los de todos, Entonces, que ya, todos tienen derecho. si Leonel viene por Salinas, no va a votar por él. No, hay que enfrentar de manera responsable el fenómeno de la motocicleta. Y aplicar la ley. Tú sabes que cuando yo te entrevisté aquella vez fue cuando se acababa de promulgar la ley. Sí, sí, porque fue genial lo que tú hiciste, el trabajo que tú hiciste. Sí, 12 años de y esfuerzo. tú metiste en mí todo eso que yo te estoy diciendo ahora, porque cuando yo veo en la calle, veo a un motor con dos niños, uno adelante y uno atrás, es de ti que yo recuerdo. Sí, la ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. Y dice que dos personas en motocicleta, ambas con casco. Ambos con casco. Lo que tú dijiste, ¿qué fue lo que hizo el Intran hace unos años? Que fue un fiasco. El Plan Nacional de Regulación de Motocicletas. Eso fue para cobrarle 600 pesos. Ajá. Y el que tenía 10 motocicletas tenían que darle 10 permisos. Exacto. Y eso generó más de 12 millones de dólares. Y ponerle que si yo quiero. El número de la placa en el chaleco y en el casco. Oye, una estafa, un robo. Oye, lo que yo me enteré que hacían. Sí. No le daban charla, no le daban teórico, no le daban la tipificación, era los cuartos, era emitir un plástico. Entonces, oye lo que hacían. Tú y yo sabemos que la ley dice, señores, miren, lo que yo voy a decir y él lo sabe. Tan solo el motorista andar sin los retrovisores ya es una falta de la ley, ¿sí o no? Claro que sí. Pero búscate un motor con retrovisores. Muy rara vez tú lo ves y es una persona mayor o es una dama, una mujer. Por eso es que tú ves que muchos accidentes, los tigres doblan porque no están viendo lo que viene. ¿Tú sabes lo que ellos hacían? Cuando iban a hacer eso, ellos saben que tienen que tener retrovisores. Había un tipo que le alquilaba los retrovisores para pasar la prueba. Se lo alquilaba para poder pasar la prueba ahí. Es un negocio, man. Sí, pero en definitiva, el fenómeno de la motocicleta hay que enfrentarlo con responsabilidad. Si se aplica la ley, se resuelve el problema. Si se aplica la ley. Hay que aplicar la ley. Yo no estoy de acuerdo. Si Leonel viene a gastarme dinero aplicar la ley. No me reduque. Ellos no tienen que coger un examen. Claro, un teórico, un práctico, una depuración, una tipificación sanguínea, igual que el que va a categoría 2. Ellos saben lo que dice en rojo y saben lo que dice en la C. Pero que el programa de este gobierno no le puso el examen, le quitó el examen. ¿Le quitó el examen? Claro, es que es el negocio, tirar plástico. Prométeme que Leonel va a enfrentar eso. Claro que se va a enfrentar. Cuando yo me fui de allá, Pastrana, yo dejé un manual del conductor del motorista, sí, una charla para el motorista, un circuito cerrado para el examen práctico del motorista y dejé todo el procedimiento para regular la motocicleta. Las móviles que estaban viajando en todo el país fueron preparadas para eso. Salí de ahí y eso se abortó. En el nuevo código, ¿cuáles son las penalizaciones que tú recuerdes así? Porque cambiaron ahora. Bueno, uno tiene que ver precisamente con las carreras de autos. La carrera de motores, si mata una persona. Es un negocio eso. Ahí hay de todo, pero también tiene una tipificación en el nuevo código de 15 años. Que tú sabes que la ley 6317 y la ley 241 lo que tenían eran 5 y 3 años. Ya. Ahora se le va a aplicar 15 años al que calibre el motor y provoque la muerte a otro, o haciendo carreras de motocicleta le haga perder la vida a otro. Pero yo escuché como que ustedes están buscando la vuelta de poner a esa gente a hacer carrera en otro sitio. No, es que en el caso específico de los que hacen carreras ilegales, digo ilegales porque no son clandestinas. No son clandestinas porque está a la vista de todos. Sí, las autoridades lo conocen, la policía sabe dónde es. No hace nada. La DGC, hay que preguntarle a la autoridad. No, dime tú. Y a los fiscales también, que tienen que cumplir con su rol, porque la ley 6317 lo prohíbe. Lo prohíbe, incluso claro que sí, las carreras de auto en la vía pública es una agravante para cuando hay heridos y fallecidos, la víctima o el Ministerio Público pueda pedir la pena más alta que establece la ley. Eso es lo que más duele. Dice la ley 6317. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Sacar a esa gente y llevarlo, si es un deporte, convertirlo en deporte, y que al final no tengan excusa, porque en definitiva está prohibido en todos los países del mundo usar las vías públicas para carreras, ya sea de motocicleta o de autos. Porque a veces hablamos de motocicleta, pero también hay carreras de autos. Sí, pero si se están haciendo porque se lo permiten y algún tipo de negociación debe haber. Volvemos a lo de ahorita, hacer cumplir la ley. Ya salimos de los motoristas, me sofoqué. Qué bueno. Sí, salimos de eso. Vamos a hablar del asunto que ustedes están trabajando, que tiene que ver con el tema del trabajo, que están discutiendo cesantía
¿Qué está pasando? ¿A qué nivel está eso? ¿Cómo se llama eso que están haciendo ustedes? Que también se me fue el nombre. Bueno, es la modificación del Código de Trabajo, Código de Trabajo. O del Código Laboral, como le dicen. Es un proyecto de ley que fue ya aprobado en el Senado de la República. Fue enviado, aunque hay varios diputados que han presentado iniciativas diferentes, creo que 4 diputados, pero el que mandó el Ejecutivo se suponía, así lo expresó el presidente en la carta que remitió al Senado, que tenía el consenso de todos los sectores, tripartito, es decir, de los empleados, de los patronos y del gobierno. Sí. Pero luego de ser depositado, pues vino y se introdujeron elementos que no estaban en ese consenso, como es el tema de la cesantía y otros aspectos. Pero es el de la cesantía el que más ha creado conflicto entre el sector patronal, el sector empleador, el sector sindical y sobre todo el gobierno y los legisladores, porque la cesantía es un derecho laboral que durante más de 200 años, quizás más, los trabajadores han estado luchando por eso, y a través de diferentes evoluciones de protestas en el mundo entero, los trabajadores, los empleados han logrado avanzar en una serie de conquistas. Y en ese aspecto, la posición que ha planteado nuestro partido, te hablo por la Fuerza del Pueblo, porque yo era el vocero hace un año y pico, cuando la Fuerza del Pueblo dimos una rueda de prensa, cuando vimos intereses, sobre todo de tocar la cesantía, junto con el doctor Rafael Albuquerque, que es fue vicepresidente de la República, y dimos una rueda de prensa ya en el Congreso, expresando que la cesantía no se debe tocar, que eso es un derecho que no se toca, que se debe garantizar en ese código. Porque ¿qué planteaban? Y yo dudo, el sector empleador en primer lugar planteaba eliminarlo porque dice que es un costo. Al final eso no es un costo, porque eso es una provisión de una cuenta que solamente se va a dar cuando tú tengas que despedir al empleado. Claro. Ahora se va a generar el pago cuando tú lo despidas, ¿verdad? Y tengas que liquidarlos. Pero en el caso específico ellos habían planteado diferentes fórmulas, de las que recuerdo, por ejemplo, una de ellas era un seguro de desempleo, que fue rechazado por los sindicalistas y por la mayoría de los diputados, senadores. Otro era dejar lo que está hasta donde estaba, y entonces de aquí a 5 años crear un esquema de como si fuera un fondo que pudiera proveerse para ese tipo de despido, y que en definitiva se fuera perdiendo el tema de la cesantía, porque a partir de ese corte ya los empleados no iban a tener el beneficio de esa cesantía. Son de los temas que han dividido, y yo creo que yo dudo mucho que la mayoría de los diputados pueda aprobar eliminar de la cesantía. Estamos convencidos de que no. Y eso no es populismo, eso no es demagogia, eso es garantizar un derecho al empleado, que incluso hasta en todos los códigos de trabajo, en todos los códigos laborales del mundo entero y en la Constitución se establece que es el más débil en la relación. Creo que había otra fórmula que era como si te tocaba tanto, dividirlo en varias partidas. En varias partidas. Claro que sí. Que es menos goloso, pero todo el mundo quiere que fuera espaciado en el tiempo los depósitos o los pagos que había que hacer al empleado cuando se despedía. Se han planteado diferentes fórmulas, pero en definitiva ninguna de ellas se debe tocar, la cesantía. Hay otra parte también, que el asunto de prueba, del tiempo de prueba, de 3 meses a 6 meses, que tampoco eso va. Sí, pero eso no es lo que da. No, yo sé que la cesantía. Eso ahí se puede poner de acuerdo. Tú sabes que el Congreso, no importa que seamos de partidos diferentes, es una fábrica de consenso. Y donde los sectores van con sus propuestas, el otro va con su propuesta, y uno trata de llegar a un punto intermedio, ¿verdad? Sí, a un punto de consenso, pero complacer a todo el mundo no es fácil. No es fácil, porque cada quien en una ley quiere un traje a la medida. ¿Cuál es la posición del gobierno? La de la Fuerza del Pueblo es cesantía se queda igual.
Nosotros entendemos que el gobierno debe ser mantener la cesantía, porque cuando mandó el proyecto de ley no estaba eliminar la cesantía. Y lo que hemos visto con muchos diputados del gobierno, ahora he visto una diputada muy reciente que no está de acuerdo con eso y está planteando una nueva fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? No la he visto, pero la voy a buscar. Fue en el día precisamente de hoy, una colega de Higüey que ha planteado una posición que creo que es la que tú estabas hablando, pero en definitiva cada diputado tiene su forma de pensamiento, representa intereses, representa sectores, cada quien va ya con la voz de su sector, pero en definitiva ahí lo que debe privilegiarse la voz de las mayorías. Claro, y también el beneficio del trabajador. Del trabajador, porque es que los trabajadores son la mayoría, claro, y son los más débiles. Alguien habló también de trabajar los domingos. Lo que pasa es que ya se ha puesto de acuerdo durante mucho tiempo, y eso está normado hasta por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, las cantidades de horas semanales que tú debes trabajar. Bajarla. Lo de trabajar más horas o menos horas pudiera negociarse, pero al final no se puede aumentar ya de lo que se ha logrado hasta ahora, que son las 8 horas. Entonces, cualquier mecanismo donde tú puedas trabajar un domingo, o que puedas separarlo en la mañana en tandas, o que los días de fiesta, pero al final no puede pasar en una semana la cantidad de horas que diga el código. Ok. ¿Tú crees que los empresarios dominan más el poder político que los mismos electores? Bueno, gobierno, lo que pasa es que en todos los países están los sectores los poderes que establece la Constitución, ¿verdad? Sí. El legislativo, el ejecutivo, el judicial, está el poder de la prensa, los comunicadores, está el poder de los partidos. Los empresarios son un poder, el sector religioso también es un poder fático, y son poderes fáticos, y cada uno de ellos trata de balancear o atraer hacia sí la mayor cuota de poder que ellos puedan lograr, pero los demás balancean, porque todo peso obligatoriamente tiene un contrapeso. Mira, ya en es decir, que todo poder tiene un contrapoder. Claro, ya en la parte final, hermano, volviendo un poquito para atrás, alguien me dijo, pregúntale a Tobías el asunto, volvemos otra vez a la vaina de Intran, de la idea esta de la persona que tiene 65 años o más, darle solamente 2 años de licencia, algo así. Que si eso no va en contra de la Constitución, que dice que la persona tiene el derecho a trabajar hasta más de allá de esa cantidad de años. Sí, precisamente nosotros habíamos puesto en el numeral 2 del artículo 101 de la ley 6317, 21 años mínimo y 65 máximo para el transporte de pasajeros y de carga público, pero no para el transporte individual, personal tuyo y mío y de los demás. Pero eso fue declarado inconstitucional por el tribunal, por el TC. Eso no debe ir. Pero el Intran dicen que ha desacatado esa medida, y yo he hecho una propuesta salomónica por la experiencia que me da ser un técnico ya en la materia, que es lo siguiente: aparte del derecho al trabajo que garantiza esa sentencia del TC y que del cual nosotros estamos de acuerdo, porque una vez hubo un periodista que me dijo que una persona de 65 años es un joven con cana ya, es decir, que cualquiera ya tiene 65 años y no se le puede prohibir el derecho al trabajo, pero nosotros hacemos la propuesta siguiente, porque se habla también del doble pago, que entonces tú pagas por 4 años, que es como normalmente se emite una licencia, cada 4 años, el día de tu cumpleaños. Yo hago una propuesta. Al final, cada uno de nosotros perdemos capacidades, perdemos facultades, perdemos destreza, reacción, el tema de la salud con el tiempo. Eso es para nadie un secreto. No es lo mismo una persona de 30 años manejando un vehículo biarticulado, por ejemplo, de la ONSA, con 100 y pico de pasajeros, o un tanquero doble remolque lleno de combustible, una patana, a los 30 años que a los 80. El que me diga eso, por más derecho al trabajo, que exista, está el derecho a la vida. Entonces, los derechos fundamentales tienen jerarquías también. Y el derecho a la vida está por encima del derecho al trabajo. Aunque si tú no trabajas, no come, ¿verdad? No va a tener vida, pero la propuesta salomónica mía es que el Intran le dé la licencia por 2 años y cada cierto tiempo, con mayor regularidad, a las personas que pasen de 65, o puede ser 70, porque ya la expectativa de vida del dominicano ha aumentado.
y a partir de ahí no sean cada 4 años, sino cada 2 años, cada 3 años, y entonces cobrarle el equivalente por el tiempo de lo que le da la renovación, pero sí hay que someter con mayor regularidad a una persona envejeciente de una mayor edad a exámenes, porque lo que te va a decir si una persona está en capacidad o no de conducir es el examen psicomédico, es decir, psicológico y médico. Y médico también. Entonces, eso es lo que tiene que usar el Intran, el examen psicomédico, para hacer el filtro que te permita decir si se la va a renovar por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años. Perfecto. Hermano, llegamos a la parte final. Te quiero agradecer este encuentro. Dame el saludo a Omar, que yo sé que tú estás muy de cerca con él. Se lo daremos, sí. Te he visto en fotos. Sí, en recorrido y en actividad. ¿Sí? No va a haber con más frecuencia. Sí, uno nunca sabe. Esto te lo envió un amigo. Siempre le hacemos este regalito, gracias a mi amigo Cristian Hernández, que te envía eso, hermano. Mira, para que lo ponga en un sitio preferencial. Muy buenas noches, Pastrano. Un saludo para ti y para tu invitado, el diputado Tobías Crespo. Vamos a la caricatura. Pero mira, se parece a mí la risa de oreja a oreja, sí. Y la computadora, el área... ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? La banderita. La banderita de la Fuerza del Pueblo. Ahora, no sé qué quiso él poner tan morado atrás y la banderita verde. Cristian, muchas gracias. Lo conservaré en mi oficina. De verdad que puede pasar por allá y estará en mi oficina a la vista de todo el mundo. Muy buena, muy bonita que quedó la boca. Se parece. Hermano, mi cariño y mi respeto para ti. Gracias. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa y nos vemos el próximo domingo. Es el compromiso.